tenerlos aquí. Perdón. Ajá. Es un gusto tenerlos en este conversatorio titulado Ansiedad y Adolescencia. El objetivo de realizar este tipo de eventos es para que podamos tener una conversación cálida y amena acerca de este tipo de temas que son de su interés, ya que es muy importante para nosotros, como grupo de especialistas en la clínica psicoanalítica, que se pueda hablar de estos temas que vemos con mucha frecuencia dentro de nuestra intimidad, de nuestros consultorios. Claro, que cada uno con sus respectivas características, pero como grupo de trabajo nos hemos dado a la tarea de hacer una serie de eventos para compartirles un poco de lo que vemos día a día como psicoterapeutas, psicoanalistas, padres, madres, amigos y como individuos. Voy a dar inicio a este conversatorio presentándoles a mis colegas que el día de hoy van a participar. Lucero Rosales. Hola, Lucero. Beatriz Flandes. Hola, Betty. Hola. A todos. Giovanni Calvillo. Hola, Gio. Luis Javier. Y una servidora, Ana Victoria Ramírez. Todos formamos parte del grupo de Shaique. Y si quieren ver más acerca de nosotros y nuestros próximos eventos, nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como son Facebook, Instagram y nuestra página web. Y ahí pueden encontrar nuestros blogs y probablemente esta charla, si más adelante la quieren volver a retomar. Bueno, les quiero compartir un pequeño párrafo de un texto que leí que me hizo tener varias preguntas acerca de todo estas preguntas acerca del tema que vamos a trabajar el día de hoy, que es ansiedad y adolescencia. Como principal, quiero empezar con la palabra de ansiedad. Dice, ¿qué es la ansiedad? Esta palabra es utilizada frecuentemente y por distintos momentos en la vida. ¿Pero qué es? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo se manifiesta? Y lo más importante, ¿es tratable? ¿Es necesaria? ¿Es algo que necesitamos como parte de nuestra vida? Y en este caso, ¿los adolescentes la necesitan? En términos generales, puede ser definida como un sistema de alerta en ciertas situaciones que pudieran ser consideradas como amenazantes. O sea que es un mecanismo de defensa que nosotros podemos utilizar para poder mantenernos alerta ante las situaciones. El problema, en muchas ocasiones, es cuando esta de repente empieza a ser demasiado intensa, ¿no? Quiere decir que cuando esta empieza a ser demasiado intensa y nos empieza a dificultar nuestro día a día, nuestro desarrollo, ¿no? Entonces se empieza a manifestar como un problema o un síntoma parte de la ansiedad. Y otra cosita importante que les quiero compartir, que estas son varias de las razones por las cuales es muy natural que aparezca en la adolescencia la ansiedad, estos sentimientos de ansiedad durante la adolescencia, porque se debe a que es una etapa en la que surgen muchos cambios en ámbitos fundamentales de la vida, ¿no? Sabemos que para que los niños puedan entrar a estas etapas, a esta etapa que es la adolescencia, tienen que pasar por la pubertad y después la adolescencia. Y estas dos etapas, ¿no? Una que nos va a marcar todos los cambios fisiológicos, ¿no? Que es la entrada a la pubertad, y la otra que nos va a abrir a un ámbito más que es emocional, ¿no? Psicológico y social. Bueno, y con esto hay unas preguntas a las que vamos a darles continuidad durante toda nuestra charla, y una de ellas es la siguiente, y voy a invitar a Luis Javier, a Giovanni, a Lucero y a Betty, que me puedan, que podamos conversar acerca de estas preguntas después de esta introducción que les di. La primera pregunta dice, ¿la ansiedad es una emoción presente en la adolescencia y en la vida? Son varias las fuentes que la ocasionan. ¿Podríamos distinguir las fuentes externas como aquellas situaciones fuera de la vida del adolescente, como son
familiares, escolares, sociales y económicas, y que le impactan a su psiquismo. Y a su vez, hay fuentes de angustias internas que son aquellas que devienen de un adentro del psiquismo del chico o chica, es decir, que corresponden a las modificaciones corporales antes mencionadas y psíquicas mentales, impactando a la desconsolada identidad infantil hasta ahora construida, ¿no? Que quiere decir parte de esto de la entrada a la adolescencia. ¿Quién quiere dar inicio? Bueno, a mí me gusta. Ah, no, Sí, llégale, Javier. es Está bien, que, está bien. bueno, quiero iniciar porque justo me encontré con una cita que me gustó mucho cuando estaba justo investigando, ¿no? En un artículo de Hugo Lerner. Me encontré una cita de Octavio Paz, del Laberinto de la Soledad, que me gustó mucho y que, bueno, me gustaría como iniciar justo con eso porque creo que tiene ahí un gran contenido, ¿no? Y dice así. Es cierto que apenas nacemos nos sentimos solos, pero niños y adultos pueden trascender su soledad y olvidarse de sí mismos a través de juego o trabajo. En cambio, el adolescente, vacilante entre la infancia y la juventud, queda suspenso un instante ante la infinita riqueza del mundo. El adolescente se asombra de ser y al pasmo sucede la reflexión. Inclinando sobre el río de su conciencia, se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser, pura sensación en el niño, se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante. Por eso, la adolescencia no es solo la edad de la soledad, sino también la época de los grandes amores, del heroísmo y del sacrificio. Con razón, el pueblo imagina al héroe y al amante como figuras adolescentes. Bueno, esta es una cita de Octavio Paz en un artículo que encontré sobre adolescencia y la subjetividad y me pareció como muy interesante, ¿no? Poderlo pensar desde ahí, sobre todo en este tema del que estamos hablando, que es la ansiedad, ¿no? Y cómo creo que justo este proceso, este procedimiento, este desencuentro tal vez, pues claro que es generador de ansiedad, ¿no? Un poco me hace pensar en lo que decía Ana. ¿Es necesaria la ansiedad? ¿Para qué sirve? ¿Por qué la sentimos? ¿No? Y creo que justo es muy importante poder ir entendiendo, ¿no? Estas cosas que suceden, ¿no? Que nos permiten, ¿no? En estos sentimientos, ¿no? Estas dificultades que justo lo que permiten es un movimiento, ¿no? Moverse entre, ¿no? Estos dos puntos, ¿no? Pensaba como decía Octavio Paz, ¿no? Los niños pues tienen el juego, ¿no? El espacio transicional que mencionaba Winnicott para justamente poder expresar todas esas fantasías, todas esas ansiedades, dificultades, ¿no? Y ahora de adultos tenemos el trabajo, ¿no? Y hacemos ahí, estamos y nos preocupamos y todas las exigencias. Y entonces, ¿qué queda justo del adolescente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y con estos, con estas expresiones, ¿no? Son signos que creo, me parece, poder ir entendiendo, ¿no? Justamente lo que sucede en este mundo interno, ¿no? Porque como bien lo mencionaba Ana en esta introducción, tenemos, ¿no? Toda esta exigencia del ambiente, todo lo que está afuera, ¿no? Que nos exige a todos, ahorita pues la pandemia, ¿no? La dificultad, cómo estamos ahí inmersos, pero, ¿no? Creo que justo a donde hay que poner el acento, donde hay que observar,
es en ese mundo interno qué está sucediendo, ¿no? Cómo se está enfrentando el adolescente. Y la ansiedad evidentemente es una marca, ¿no? Un signo, una señal, algo que nos dice, que nos habla de lo que está viviendo justo en este mundo interno, ¿no? Digo, es parte de lo que sentimos, de lo que vivimos y ver, ¿no? La manera en cómo se está expresando, pues hay que ponerle central atención. ¿No? Justo algo también que comentaba este artículo que revisé es que muchas veces lo que sucede es que se va a la patologización, ¿no? Se asusta uno, ¿no? El adulto se asusta porque el adolescente está ansioso, porque el adolescente está ahí ¿no? Está rebelde, se encierra, ¿no? Y todas estas manifestaciones que muchas veces hemos mencionado. eh, y me parece justo que la propuesta es tratar, ¿no? De buscar como este sostén, como este apoyo, como esta escucha, como estar ahí ante esta ansiedad, ¿no? Enfrentarse ante esta ansiedad con todas, ¿no? Con todas las cosas que suceden, ¿no? Que finalmente ese es pues ahora sí que ese es el papel, ¿no? De los adultos, porque justo algo que pasa y que me llama la atención es que en vez de justo tratar de hacer este sostén y este apoyo, se hace como esta lucha, ¿no? Y entonces empieza a luchar contra el adolescente y evidentemente, ¿no? Esta lucha pues dificulta o puede inhibir, ¿no? Puede caer mucho en la inhibición, porque al final el proceso adolescente se trata de buscar un lugar en este mundo adulto, ¿no? En el ser adulto, un mundo donde todavía no eres adulto, pero pues tienes que ahí buscar, poner tu voz, que se escuche tu voz, que la respeten, ¿no? Que le pongan atención, que no la minimicen, que no la devalúen, como muchas veces sucede, ¿no? En la clínica, eh, bueno, yo me he encontrado con ese tipo de situaciones, ¿no? Que más bien tiene que ver justo como este ambiente, ¿no? Este ambiente familiar, lo que hace y lo que genera es, ¿no? Aplastar la voz, la expresión del adolescente, minimizarlo y claro que todo esto se vuelve o se torna, ¿no? En un síntoma como sería la ansiedad, ¿no? Que como bien decía Ana, pues ahí ya empieza a rebasar, ¿no? Ya está rebasando lo que está sucediendo en este mundo interno. Entonces, bueno, un poco para dar inicio a esta charla, se me ocurren como estas ideas para poder pues seguirlas pensando y seguirlas discutiendo. Muchas gracias. Gracias, Luis Javier. A ver, ¿quién más quiere continuar? Bueno, tomo la palabra. Lamento haberme acelerado hace ratito. Yo quería hablar de un concepto importante que una autora que se llama Mary Brad habla acerca del aislamiento psíquico y me parece importante porque dentro de este proceso de aislamiento psíquico, la presencia de la angustia y de la ansiedad va a ser pensado, tenemos que pensarlo. Para esta autora, el aislamiento psíquico es una experiencia afectiva y dolorosa por la que todos los adolescentes deben de pasar y que va a estar caracterizada por la vivencia de sentimientos de extrañamiento y de soledad. Y va a depender de que el paciente, de que el adolescente pueda soportar esa vivencia de aislamiento y de extrañeza con toda la carga emocional dolorosa por la cual puede estar, con la cual va a estar viviendo este aislamiento, que él podrá entonces pasar y brincarlo. Cuando esta vivencia de soledad y de extrañamiento, el adolescente no puede sostenerla para sí mismo, empieza a ver unas manifestaciones de ansiedad. Ansiedad que para evitar sentirla, el adolescente lo que va a hacer es depositarla en el cuerpo, porque se tiene que deshacer de esa ansiedad. Pero es importante ver cómo, de alguna manera, la sociedad presiona actualmente al adolescente
por el ritmo acelerado de vida con el cual se le está tratando de que viva, por la presión por el éxito, por el tener que acceder pronta y rápidamente a la vida adulta, por la omnipresencia de la tecnología, y esto hace que no suceda y que no exista lo que Javier decía, el mundo interior. El problema es que hoy los adolescentes, bueno, como un rasgo característico de los adolescentes es que no pueden tener mundo interior, porque todo lo sacan, justamente como viven un gran monto de ansiedad en este aislamiento psíquico, lo que van a hacer es botar toda la responsabilidad o las desgracias de su vida a la afuera. Son los papás, es la escuela, son los amigos, pero poco se pueden ir colocando como parte responsable, no responsable en el asunto de ser lo suficientemente conscientes de lo que está sucediendo, sino que a ellos en un momento tienen que vivir con estos sentimientos de extrañamiento y de soledad que les cuesta trabajo, además, tomar conciencia sobre lo que está pasando adentro en su mundo interior. Este mundo interior, además, es avasallado por este aceleramiento social, el aceleramiento de la vida, la tecnología y su omnipresencia, y entonces los chicos tienen muy poca posibilidad de pensarse, de autorreflexionarse y de poder tener contacto con su mundo interior. Tengo una pacientita que dice cuando sale a la calle, voy con, la mamá le pregunta, ¿y con quién vas? Y la chica dice, voy conmigo. ¿Y con quién vas a estar? Voy conmigo. Y me parece que justamente esta chica está teniendo un contacto con ese mundo interior, pero que a su vez a su mamá le aterra. La aterra, porque no puede tolerar la madre que no tenga amigos. Sí tiene amigos, pero la madre quisiera que tuviera amigos y que no estuviera en contacto con ella. Entonces, quiero rescatar esta experiencia afectiva un poco remarcando que este aislamiento como los adolescentes para poder colocarse ahí, vivir el extrañamiento y la soledad propia de la adolescencia. Si esto logra ser sostenido por ellos, dice Bion, va a lograr entonces tener procesos creativos y de pensamiento. Y entonces dar paso a otros, a estos adolescentes que en el arte pueden hacer muchas propuestas, que pueden agruparse en las bandas musicales, que pueden pintar, que pueden crear, decía Javier en este pasaje, Octavio Paz, no referentes de la poesía, es decir, cuando el adolescente logra entrar a este aislamiento psíquico, logra ponerse en contacto con su propio extrañamiento y su propia soledad, con la ansiedad necesaria para poder sostenerlo, entonces va a poder devenir en un pensamiento creativo y en un pensamiento que le permita colocarse y vivirse en su mundo interior. Bueno, a mí me gustaría atraer varios hilos de lo que ya han dicho tanto Javier como Lucero en relación, y con la introducción que nos hizo Ana, en relación a entender el término de la angustia, la ansiedad, que es algo que es una palabra que utilizamos con mucha frecuencia, ¿no? Y de hecho, puntualizando esto que queremos establecer hoy para entender qué pasa con la ansiedad en el adolescente. Ay, estos hijos de su madre. Estamos escuchando. Me gustaría atraer un poquito como de la historia en el psicoanálisis, porque Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, hace una diferencia ya de la angustia. Primero, él postulaba que la angustia era una expresión de una energía psíquica, ¿no? Que era como para rechazar alguna actividad instintiva que no era aceptable, no era tolerable, y entonces la angustia era la manifestación de ello. Y después nos habla que la angustia también va a tener una función de señal de peligro, ¿no? Que nos va
ayudar a protegernos y a identificar este peligro. Y estos peligros pueden venir tanto del exterior como del interior. Y luego pensaba como en lo que nos dice Spitz, que Spitz decía que la ansiedad, que el ser humano no experimenta ansiedad sino hasta a partir del segundo semestre de la vida, cuando ya tiene una imagen completa de la madre y entonces empieza a experimentar una angustia ante la separación de su madre, ¿no? Clay nos decía que no, que la angustia la tenemos desde tempranito y que tenemos un yo que va a enfrentarse continuamente ante estos montos de angustia, ¿no? Y todo eso nos va ayudando a entender que la angustia es como un motor, por decirlo así, para nuestra vida mental, ¿sí? Y que siempre esto en la adolescencia lo que nos puede ayudar es diferenciar cuando esta angustia va a hacer que el adolescente se atore en su evolución o lo movilice. Y para eso, pues va a hacer varias actividades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le genera angustia al adolescente? Pues definitivamente todos estos cambios, para empezar, en el cuerpo, ¿no? O sea, la sexualidad que se eclosiona, como lo hemos estado compartiendo en el periodo de la pubertad, y de repente adaptarse a algo que le va a resultar extraño, que va a influir en la construcción de una nueva imagen corporal, ¿no? Entonces va inevitablemente a establecerse unas luchas que se van a dar precisamente para dominar toda esta tensión y presión que vive por estos derivados que llamamos nosotros en psicoanálisis instintivos y que yo quiero apuntalar mucho como esta parte de la sexualidad, ¿no? Y que como ya nos están explicando Lucero, puede utilizar varios mecanismos como aislarse, como replegarse. A mí, yo cuando estaba haciendo la maestría de niños y adolescentes, los maestros siempre nos puntualizaban que algo que teníamos que entender en el trabajo con los adolescentes es que en la medida que hubiera un vaivén de las emociones era que este movimiento hacía un mundo interno más flexible, ¿no? Y que le permitía dar pasos sin tanto miedo, sin tanta angustia, a evolucionar a una sexualidad adulta, ¿sí? Otro concepto que me hicieron pensar los colegas anteriores es como lo que dice François Martí, de que en el trabajo con adolescentes una de las tareas que tenemos nosotros es interesarlo en un mundo interno, ¿sí? Y que ese interés para su mundo interno va a ayudarlo, como decía la paciente de Lucero, ¿no? A hacer un contacto con ellos mismos sin que eso les provoque tanto temor, ¿no? Pues estos cambios que le van a generar sobre todo la sexualidad, que van a estar encaminados, pues sí, a construir una sexualidad adulta, ¿no? También otro punto que yo estuve pensando para compartirles hoy es que, bueno, pues sí, esta movilidad que le va a representar peligros internos y ansiedades, por eso es muy importante lo que hemos hablado en otros conversatorios de la importancia que tiene esta separación que ellos hacen de las figuras parentales y van a buscar fuera de ellos figuras sustitutas que no les resulten incestuosas, ¿no? Justamente porque la sexualidad que antes había estado en calma, reprimida por el periodo de latencia, ahora es más vivo, ¿no? La aparición de la menstruación, la eyaculación en los chicos, los sueños húmedos, los hacen más cercanos a una sexualidad que los pone muy ansiosos. Y nosotros, por ejemplo, muchas veces vemos que esta parte que muchas veces suele suceder de lidiar la adolescencia de los hijos con estados adolescentes de los padres, ¿no? En donde existe una situación que confunde esas cantidades de emociones y de fantasías, complican muchas veces la evolución en el adolescente. Y la ansiedad también pensándolo como un motor de movilidad a él para buscar espacios y no necesariamente para
como decía Javier, patologizar, ¿no? Pensar que un chico adolescente ansioso es un chico enfermo, ¿no? Es un chico que tiene una gran cantidad de energía pulsional a la que le podemos ayudar a dar cauce. Bueno, esto es un poquito por la introducción. Giovanni. Pues creo que mis colegas han abordado una serie de puntos bien importantes al respecto de lo que es la ansiedad. Concuerdo con ellos en la noción del reconocimiento de un mundo interior que de alguna manera a través de diferentes elementos que pueden ser pensamientos, sensaciones, percepciones y lo que serían también fantasías inconscientes, pues puedan ser motivadores de lo que serían estas ansiedades internas que van a hacer que los adolescentes y en general cualquier persona se sienta de alguna manera compelida a la acción, justo a una noción de poder realizar una serie de acciones para tratar de limitar lo que es la sensación de la misma ansiedad. Sin embargo, a mí me gustaría platicar un poquito más al respecto de las consideraciones de la ansiedad exterior. Algunas situaciones que me parece que son bien importantes a tener en consideración respecto de los adolescentes contemporáneos. Creo que todos estaremos de acuerdo en esta situación de que el psicoanálisis pues trata de explicar justo lo que es el psiquismo, la mentalidad de la época en la que lo estamos aplicando. Freud, de alguna manera, al momento de que descubrió toda esta técnica de trabajo, nos permitió comprender las complejidades de la mente de comienzos del siglo XX. Estas mentes que estaban de alguna manera marcadas por la histeria, por las neurosis, por la represión sexual. Sin embargo, las generaciones han ido cambiando, las generaciones han tenido diferentes modificaciones y los conflictos que actualmente tenemos son un tanto diferentes de lo que sería la neurosis de histeria. Y en esta situación me parece que es importante hablar de este fenómeno que es la subjetividad y la manera en cómo se va presentando en los adolescentes. Por subjetividad debemos entender que se trata de una forma de representar o expresar la singularidad. Y que esto es el resultado que se va a dar del entrecruzamiento de diferentes componentes psíquicos que pueden ser incluso universales y las condiciones que son históricos sociales que de alguna manera son particulares para cada sujeto y en cada región. Y que en esta situación, por ejemplo, algo que acontece contemporáneamente tiene que ver con lo que dos filósofos han estado postulando desde hace ya algunos años. Por un lado, tenemos un concepto, se me acaba de ir ahorita el nombre del filósofo, que habla sobre modernidad líquida y la sociedad líquida. Bauman, sí. Gracias, Betty. Zygmunt Bauman nos habla de un concepto que es la liquidez, de un concepto que lo que nos indica es que algo que pasa en esta época es que de alguna forma los elementos que pueden conformar los sesgos para la identidad, para conformar grupos, para sentido de pertenencia, de alguna manera son transitorios y que los elementos duran cada vez menos en la existencia de los seres humanos, lo que hace que la sensación de vacío, la sensación de sentirnos de alguna manera en solitario sea mayor en la contemporaneidad. Una idea parecida aparece en otro filósofo, en esta ocasión desde Corea. Me disculpo por la pronunciación porque mi coreano no es muy fluido que digamos, es Byung-Chul Han, quien habla de alguna forma al respecto de cómo el capitalismo de alguna manera está marcando una tendencia a la positividad. La positividad entendida como una anulación de los elementos negativos, una anulación de la posibilidad de decir que no y marcar lo que sería individualidades. La positividad implicaría un movimiento en el cual los adolescentes tendrían que ser muy parecidos unos a otros. Y aquí esto entraría en conflicto con uno de los elementos fundamentales de la adolescencia, que es el desarrollo de su identidad, el desarrollo de quiénes son. Por un lado,
muchos elementos que tenemos en la época contemporánea tratarán de hacer que seamos todos iguales, un tanto en esta sociedad transparente, como lo llama Byung-Chul Han. En esta sociedad transparente, lo que él dice es, todo tiene que estar expuesto, todos debemos saberlo todo y nuestra intimidad debe estar expuesta. Un poco el psicoanálisis lacaniano, para hablar de esta noción de exponer justamente la intimidad, propone el concepto de extimidad, que habla de esta noción de cierta familiaridad o cierto sentido de seguridad justamente al exponernos hacia el exterior, de la manera que lo hacemos en redes sociales, por ejemplo, o a través de los escenarios de la virtualidad. Entonces, me parece que gran parte del fenómeno de la ansiedad que estamos mencionando no lo podemos debatir, no lo podemos comentar, dejando de lado estos fenómenos de contextos de realidad que están impactando a las adolescencias y que justamente impactan en la construcción de sus identidades. Creo que en el caso que Lucero nos comenta, en esta idea donde su paciente dice, voy a estar conmigo, es justo lo que hace en nuestra época que sea difícil estar con nosotros mismos, conocernos y de alguna manera acompañarnos a nosotros mismos y posteriormente poder formar lo que sería una noción de grupalidad. Y en este sentido, esta carencia de lazos afectivos fuertes, sólidos, contenedores, reflejadas, por ejemplo, en el consultorio, con dificultades para interactuar con otros adolescentes, dificultades para estar en la escuela y lograr académicamente éxitos en ese terreno, dificultades para definir qué es lo que quieren ser y qué es lo que quieren hacer con su futuro, porque también hay que comprender que esta etapa de la adolescencia, en uno de sus tiempos, tiene esta condición de que el adolescente justo tiene que lograr este fenómeno de transición hacia la etapa adulta. Y esta transición hacia la etapa adulta, en términos de identidad, implica la noción de definir a qué se quiere dedicar, a qué quiere dedicar su futuro, a qué quiere dedicar estas actividades que pueden ser productivas para su automantenimiento. Adelante, Lucerito. A mí me gustaría como rescatar o como ir como hilando, porque Giovanni habla de las fuentes de ansiedad externa, que sería todas las demandas sociales, como también lo señala Mari Brad, en el sentido de la exigencia social, la sexualización apresurada. Pero me gustaría como rescatarlo en el sentido de cómo, por un lado, la ausencia de espacios que permitan la búsqueda de interioridad en el adolescente, a su vez, está demandándole también una uniformidad. Es decir, a mí me parece, porque los adolescentes necesitan uniformarse, es decir, ustedes han visto los grupos de adolescentes en donde todos son igualitos, ¿no? No nada más por el uniforme, sino hablan igual. Ajá, porque esta uniformidad, esta posibilidad de quitar las diferencias, a ellos les amortigua la ansiedad y les permite justamente sentirse más acompañados que solos. Entonces me parece que cuando escucho a Giovanni y escucho a Betty y a Javier, de esta exigencia que se le hace al adolescente no es exigencia social propiamente dicha, aunque sí, es como de todos lados, porque por un lado está el apúrate, crece, utiliza todos estos medios electrónicos, etcétera, etcétera. Por el otro lado es la transición entre queremos que tenga un espacio psíquico mental de interioridad. Por el otro lado, se le pide que responda a las exigencias institucionales, es decir, me parece que de repente la atención a las que se le coloca al adolescente socialmente les impide de alguna manera tener más posibilidad de tener estos espacios y este aislamiento psíquico. Yo quiero como puntualizar que el concepto de aislamiento psíquico no es patología. Tiene que ver con un espacio al cual el adolescente debería recurrir y debería estar
y sentirse con esta sensación de extrañamiento, y sentirse con esta soledad, y sentirse con esta ansiedad, ¿no? Con un monto de ansiedad que le acompañe, para que posteriormente, para que en esta soledad, en este extrañamiento, el adolescente pueda realizar los procesos de separación que lo van a acompañar y lo van a llevar a la adultez. Procesos de separación de los padres que van acompañados de fantasías de asesinato simbólico de los padres. Otro requerimiento emocional psíquico impresionante. Entonces, yo me planteo de verdad la exigencia que al adolescente se le está, en el cual se coloca al adolescente, ¿no? Porque, y en el cual el adolescente de repente ya no sabe si irse a la vida adulta o quedarse en la vida infantil, en el sin lugar, porque tiene que responder mucho a las demandas de él internas y a tener contacto consigo mismo, pero a su vez tiene que responder a las demandas de la sociedad. Cuando esto es exabrupto, cuando esto es en exageración, vienen los brotes de ansiedad, que si bien es cierto que si el adolescente las puede soportar, como les decía hace ratito, dará como resultado la creatividad. Pero cuando no, esta ansiedad, ¿qué va a hacer con esta ansiedad el adolescente? Posiblemente la coloque, lo que hace es deshacerse de la misma y proyectarla y colocarla en el cuerpo, con síntomas corporales, ¿no? Entonces me parece como importante ir subrayando estas partes de cómo la interioridad, pero a su vez, la ausencia de interioridad, pero a su vez la exigencia de lo social, pero a su vez el asesinato simbólico de los padres, pero a su vez el ir creciendo y hacerse cargo de los cambios biológicos, colocan este periodo adolescente que actualmente es más estudiado, por eso pareciera ser que ahora, ¿no? Los papás dicen, ahora tarda más la adolescencia. Bueno, no es que tarde más la adolescencia, es que antes se les exigía mucho más. Y los periodos de adolescencia eran muy cortos. Ahora se está mirando que los periodos de adolescencia están mucho más amplios, pero porque el ejercicio psíquico, el esfuerzo psíquico que tiene que hacer el adolescente es valioso, significativo y profundo. Oye, Lucero, y fíjense que estaba releyendo unos conceptos de Anna Freud que digo, es que ella lo menciona, lo que estás diciendo ahorita, lo menciona como un dolor mental en el adolescente, ¿no? Porque dice que este dolor mental es el resultado de cómo él retira ahora toda esa carga afectiva, emocional, y tiene que renunciar a esta gratificación que le daba el vínculo con los padres, ¿no? Y lo coloca como un dolor mental, ¿no? Y luego dice otro punto que me llamó mucho la atención porque en otros conversatorios estábamos hablando de que una de las cosas a las que se enfrenta el adolescente actual es la inmediatez. Pero Anna Freud habla de que cuando surge este inicio de esta retirada del afecto hacia las figuras parentales, viene como dice ella, viene una verdadera urgencia por la inmediatez, ¿no? Ahora que como se desliga de los padres, ahora tiene que dirigirse a otros objetos, nuevos objetos. Y entonces dice que va a ser inevitable que va a experimentar esos montos emocionales tan intensos de ansiedad. Uh-huh. Oye, Betty, y como esto último que dijiste me pareció súper importante porque me dice Mary Brad que entonces el adolescente tiene que la inmediatez, pero no sabe cómo reemplazarlo, no, por eso es un estado confusional en el adolescente. Ándale, sí. Tiene que rompe con los padres, pero ahora ¿con qué los reemplaza? Sí. ¿No? ¿Con quién los reemplaza? Esa es la inmediatez, queda entonces con ansiedad otra vez. Queda como en el limbo un poquito, ¿no? Sí, sí. Que es el que hay que aguantar, ¿no? El adolescente tendrá que aguantar. Y no se aguanta. Y ahí dependerá de como su historial, ¿no? De que como alguien nos decía, ¿qué bebé fue? ¿Qué niño? ¿Qué adolescente? Sí. Claro, tenemos una pregunta, bueno, me parece un poco más como comentario, que dice que es de lo que justo estamos hablando, de la ansiedad, ¿no? Esta búsqueda de la identidad, como la manifiesta y lo menciona esta autora, Arminda Aberosteru,
los duelos que atraviesa justamente el adolescente, ¿no? Me parece que justo se está refiriendo a eso. Y esto me da pauta también a pasar a esta segunda pregunta que nos hemos hecho todos como grupo, cuando dice que ya hemos estado hablando de lo que es la angustia, ¿no? En él y la adolescencia, como parte, por una parte es necesaria, como lo hemos dicho, y por otra parte que se deba a ser experimentada y vivida, justo como lo han comentado. Pero entonces aquí justo me parece que es donde entran los adultos, ¿no? Entonces los adultos que están alrededor de ellos, ¿cuál es su función? ¿De contención? ¿Solo estar ahí? ¿O hacer como que no pasa nada? A ver, ¿qué opinan ustedes? Yo le entro. A ver. Yo le entro porque justo me he quedado pensando en todas estas cosas que están mencionando y que me parecen tremendas, ¿no? Claro, ¿cómo no, cómo no va a tener ansiedad el adolescente, ¿no? Con todos estos procesos y con todas estas duelos, dolores, sufrimientos, cambios, ¿no? Cuerpo, exigencias del ambiente. Y Oye, bueno, Javier, perdón, los iba diciendo Lucero y ya todos estábamos entrando en la ansiedad. sí, sí, ya nos estábamos poniendo ansiosos. Ansiosos. Sí, claro, porque al final también eso te remite, ¿no? Cada quien nos remite a la propia adolescencia. Digo, al final hablar de adolescencia es recordar nuestra, nuestra propia. Entonces, bueno, eso también me parece interesante, ¿no? Como este ejercicio de que ahora que mencionas en esta pregunta de ser, ¿cuál es el papel de los adultos? ¿Cómo le tienen que entrar? Un poco me voy a agarrar de esto que decía Giovanni sobre la subjetividad, ¿no? Que es como esta idea muy, muy importante, ¿no? Como los adolescentes son sujetos, pero son sujetos en desarrollo. Eso es algo eh, que me hace, ¿no? Pensar mucho en justo este trato, ¿no? En esta dinámica, cómo tratar al adolescente, qué hacer. Bueno, partir justo de el punto, ¿no? De toda esta subjetividad, todas estas cosas que ya mencionaron que tiene que ver, ¿no? Con la subjetividad, con crear, con crearse. Son sujetos en desarrollo que están buscando un lugar y justo me parece que el papel de los adultos tiene que ver en permitir y darse cuenta, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que justo es eso, que justo es ese proceso de desarrollo, ¿no? En esto que decía Betty, bueno, que también comentó Lucero sobre la inmediatez y esta, eh, ¿no? Que tienes que perder la figura de los padres y entonces tienes que buscar ahora otras figuras de identidad. Justo eso tiene que ver la subjetividad, ¿no? Y el poder tolerar esto, porque al final lo que parece aquí que sucede es que se acaban todas esas certezas del mundo infantil, ¿no? Que eran las certezas que los padres brindaban y entonces ahora se tiene que enfrentar a toda una incertidumbre, ¿no? A toda esta búsqueda de nuevas identidades, nuevos objetos, y entonces ese proceso, ¿no? Causa mucha ansiedad. Por eso justo el papel del adulto a mi reflexión es eh, estar ahí para apoyar, para soportar, ¿no? Para permitir, para darles ese lugar. Esto no quiere decir el ser permisivos y olvidarse y dejarlos, porque también se confunde mucho, ¿no? Se puede pensar en eso. Creo que también por el otro lado, el poner la ley, el imponer la ley, que al final me parece, ¿no? También muy, muy importante como la ansiedad, ¿no? Se puede desbordar, pero si hay límites, ¿no? Si hay como todas estas fronteras, como estas oposiciones que el adulto, ¿no? Pone, coloca, eso permite contener también esta ansiedad, ¿no? Entonces, por un lado, me parece el papel del adulto es apoyar, soportar, contener, poner límites, pero también permitirles y darles el lugar de que fluya, ¿no? De que pase lo que tenga que pasar un poco eh, pensando en Winnicott, ¿no? Evidentemente con todo esto que hemos mencionado,
el adolescente se va a presentar como una persona cambiante, irresponsable, inmadura, juguetona, o sea, va a ser todo esto, ¿no? Y entonces ahí justo el estar, ¿no? Que creo que ahí podemos partir desde ese lugar, ¿no? Desde ese momento, el estar ahí, el permitir, el dejar, el poner estos límites claros, seguros, como son, no rígidos ni extremos, hace, ¿no? Que justo se vaya desplegando ese proceso adolescente que al final se tiene que sufrir, ¿no? Se tiene que dar todo este dolor, porque si no, eh, pues se queda ahí atoradas cosas, ¿no? Decía Lucero, me parece, luego los adolescentes se encuentran con sus padres que también, también tienen cosas o actos o formas adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, eso significa justo que no se resolvió, que se quedó atorado ahí en esa adolescencia. Y creo que me parece aquí lo importante, ¿no? Para darle paso a la ansiedad, para dejarla surgir, ¿no? Ya iba a decir sufrir también, pues dejarla sufrir. Hay que permitirlo, hay que estar ahí y aguantar. Fíjate que ahorita me hiciste recordar alguna frase que me dijo una paciente diciéndome, es una adolescente, y dice, yo me sentía como en una órbita y de pronto me salí de la órbita. Me dice, y ahorita estoy girando. Me dice, no tengo rumbo. Y justo ahorita que lo decías, me vino a la mente y dije, claro, ella está desorbitada en este momento, ¿no? Tiene ese caos, esa ansiedad que no sabe dónde ponerla y quiere regresar, ponerla a la órbita a la que estaba, pero ya no encaja, ¿no? Y dice, ya no puedo, ¿no? Porque ya se enoja con sus papás, ya pasa como todo esto. Muy bien, Javi, gracias. ¿Quién más? ¿Puedo opinar? Ah, claro que sí, Marta. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Aquí lo que yo puedo, bueno, lo que he estado oyendo es que yo creo que también es la identidad, y yo creo que el bullying también tiene que ver eso, porque yo creo que las adolescentes pues tienen una crisis de identidad, y entonces dicen los papás, pues me lo cambiaron, ya no era mi niño, ya no es mi niño, ya no es quien yo crié, quien me hacía caso. ¿Por qué? Porque los papás están acostumbrados a tener a su chiquito. También no quieren dejarlo que experimente esta parte, ¿no? O sea, de adolescente, y que ven los cambios, que se aburren y todo eso, se aburren y se aíslan, y todos piensan que son malas personas, pero no. Están entrando en una crisis donde su cerebro está inmaduro. Está inmaduro porque quieren encontrarse a ellos mismos y no pueden. Y luego llegan con los papás y pues no pueden conversar porque se enojan con ellos. O sea, en lugar de aconsejarles, se están viviendo una situación, por ejemplo, de bullying, de estrés en la escuela. O sea, eso es lo que tienen que checar los papás, a mi pensar, pues, que se tienen que acercar mucho con los adolescentes y no rechazarlos ni verlos como extraterrestres o como fenómenos, no. Al contrario, de verlos como lo que son, como son personas, poniendo límites, pero también permitiéndoles ser lo que son. Sí, gracias, Marta. Te lo agradecemos mucho. También en el chat hay algunas otras preguntas. Yo quería como para retomar un poco un chat aquí no veo el nombre porque dice Ramírez Hernández o Hernández Ramírez. Pero que hablaba si la búsqueda de identidad tiene que ver, ella hace mención de Arminda Verástegui. Y sí, me parece que Verástegui plantea evidentemente que no solamente los adolescentes van a tener una
búsqueda de identidad y una serie de vivencia de duelos, sino también los papás, ¿no? Los papás también tienen que renunciar, un poco lo que decía Marta, los papás tienen que renunciar a estos hijos de la infancia que se van a cambiar. Yo quería comentar en relación a los padres, porque sí es cierto, ¿no? Lo que dice Marta, y también otro Linda habla acerca de los papás que a veces se quedan cortos, porque también cuando es mamá y papá es complicado. Yo quiero rescatar un concepto de Bion que habla acerca de, es un autor inglés y que habla acerca de un concepto de continente contenedor. Y él dice, dice que para que un adolescente, no habla de la adolescencia ni trabajó con adolescentes, más que clínicamente, pero no teóricamente, pero él habla de que cuando la ansiedad se exacerba mucho, entonces esta ansiedad necesita un soporte interno que permita tolerarla y aguantarla. Y que ese soporte interno que cada una de nosotros tenemos ya construido en el interior de nuestra mente, es como un vaso de agua que tiene que estar fuerte y sólido para aguantar toda el agua, que sería la ansiedad, que pueda tolerar. A veces los papás tenemos el vasito muy pequeño, y ese vasito muy pequeño hace que se nos desparrame la ansiedad. Y por supuesto que si llega a estos chicos, el hijo, con todas estas ansiedades propias de la adolescencia, van a desbordar nuestro vaso, ¿no? Y entonces vamos a ser incapaces de poder contener al adolescente. Bion dice que en el desarrollo mental del bebé, desde recién nacidito, el bebé va a expulsar en la mente de la madre toda la angustia que le genera el nacimiento mismo, el hambre, la sed, y que esto va a manifestarse en una cara de ansiedad. Ustedes han visto a los bebés recién nacidos como su gesto es de terror. Bueno, eso es ansiedad. Y este niñito necesita un sostén que lo esté arropando y que lo esté tranquilizando, y la amorosa voz de la madre, de la abuela, del padre, de aquel referente que él lo cuide, diciéndole, chiquito precioso, aquí estoy, ¿no? Lo va a tranquilizar y le va a regresar esta angustia de otra manera, con un estímulo, con un afecto mucho más metabolizado, más cambiado. Entonces, esta autora Mary Brad dice que sucede lo mismo con los adolescentes, ¿no? Traduciendo esto en la adolescencia, vemos cómo los adolescentes, estamos viendo, tienen estados emocionales intensísimos, intensísimos. Nos ponen nerviosos nada más su movimiento excesivo. Y estas emociones intensas que pueden ser creados por todo, lo decía Javier, lo decía Giovanni, lo decía Betty, por toda la sexualidad, por todas las vivencias intensas, por vivencias como el bullying, etcétera, van en busca de una mente que los sostenga, que los contenga, ¿no? Y entonces es ahí en donde el padre, la madre, el docente, ¿no? El entrenador, no sé, alguien, y por supuesto el psicoterapeuta, será el contenedor de aquella angustia que recibe el adolescente. Muchas veces a nosotros en la consulta le decimos a los papás, no se asuste, no se asuste, porque el susto lo que va a hacer es devolverle de manera mucho más precipitada la angustia al adolescente, y el adolescente no lo va a poder soportar. El adolescente busca ¿no? Dice Mary Brad, el adolescente es como un bebé en llanto que busca una mente contenedora, ¿no? No sé qué piensan, Betty, Giovanni. Bueno, dos cosas me gustaría completar con lo que dices, que una de las cosas que también Ana Freud y también otro concepto de Winnicott, que cuando Winnicott dice que si la mamá, cuando primero es una madre suficientemente buena que está pegada al bebé, sosteniéndolo, pero que en algún momento dado se tiene que ir porque la vida la llama, sus actividades, y va ayudando al bebé a que se desilusione de esto que creó omnipotentemente que está la madre para él, ¿no? Y que si en esa separación la madre aguanta estos embates del bebé, se va a poder llevar a cabo este rompimiento y le va a dar paso al bebé a la desilusión, y esa desilusión lo va a llevar a tolerar la frustración y a crear su espacio de ilusión y su creatividad. Y yo pensaba,
por ejemplo, dice, siguiendo con el texto de Ana Freud, y yo pensaba, ¿qué disminuye la ansiedad en el adolescente? Pues sin duda el retiro de esta que nosotros en psicoanálisis llamamos como la catexia libidinal de los padres, y la va a poner en sus nuevas relaciones. Y entonces ahí entra otra función de los adultos, porque sí es cierto que los padres, como decía Marta, si escuchan, si tienen esa capacidad de comprensión, de indagar por qué reprobaron 6 materias, qué está pasando, no solamente es la calificación, lo que hay que ver en el chico, sino aspectos de índole más emocionales. Y entonces, cuando el chico logra retirar esta cantidad de libido de los padres, le disminuye la ansiedad y la culpa si tiene otras figuras en donde él pueda sentirse sostenido sin la amenaza del incesto o lo parricida que ya en algún momento hablamos, ¿no? Y entonces aquí toma mucha importancia los maestros, los entrenadores, como decía Lucero, a veces algún tío, alguna tía más joven, ¿no? Los mismos terapeutas. Y ese papel, esas personas nuevas, para ellos, se vuelven unas personas en donde pueden depositar estas angustias y sobre todo que sean tolerantes, porque los adolescentes se van a poner hostiles, arrogantes, y a veces cuando el adulto lo quiere someter a las reglas, se trunca eso que el adolescente necesita, ¿no? Entonces, a veces vemos a los adolescentes casi como maras salvatruchas y se ponen un aquí, nada más un tatuaje, ya los vemos casi como Mara Salvatrucha, ¿no? Como muy peligrosos. Y no, un adolescente que tiene esa movilidad es un adolescente sano. Un adolescente que no, se queda atorado, se queda infantilizado y no da curso, sobre todo a esto que tiene que resolver él en cuanto a sus contenidos instintivos. Al respecto de esto que van comentando, me parece que hay muchos puntos que son bien importantes a poder resaltar. De entrada, creo que es importante puntualizar que la ansiedad es parte de la experiencia de nuestra vida como seres humanos. Es algo que vamos a vivir desde el momento que nacemos hasta el momento que acabemos nuestro curso por este mundo. Y es una experiencia que a lo largo de las diferentes etapas de la vida vamos a lidiar de diferentes maneras. Y sí, un tanto la manera en cómo aprendemos a lidiar la ansiedad en la infancia a través de como algunas herramientas, algunos elementos de fortaleza que para etapas posteriores nos den como mejores opciones para poder lidiar con la ansiedad. La ansiedad tiene muchas caras. Pensamos como en un abanico de posibilidades cuando hablamos de ansiedad. La ansiedad sería la raíz y esta tiene muchas manifestaciones, síntomas que nosotros pudiésemos ver al exterior, tanto positivas como negativas. Del lado de las negativas, seguramente encontraríamos muchas que ustedes podrían mencionarnos, como lo es, por ejemplo, el bullying, la anorexia o los trastornos alimentarios, las cuestiones con el cutting, situaciones, por ejemplo, que tuvieran que ver con trastornos del sueño, la situación, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad generalizado, ataques de grado de lo interior que nos puede conducir justamente a la acción, a la modificación del entorno de forma creativa. Es decir, la ansiedad también se va a encontrar colocada en estos resultados favorables que tienen que ver con el éxito, con la posibilidad de desarrollar una identidad fuerte. Incluso estos elementos pertenecen. Además de los padres, los maestros, los entrenadores, los terapeutas, es bien importante para el adolescente pertenecer a un grupo de pares, a ese grupo de amigos, a este grupo de adolescentes de su misma edad, con los cuales pueden hablar abiertamente de cómo se sienten, qué sienten y tratar de acompañarse justamente en este proceso de la adolescencia. Un tanto, al respecto de lo que hablaban sobre el rol de los padres,
Me parece que el rol de los padres es una función contenedora, como decía Lucero, y como bien apuntalaba Javier, que tiene que ver con una cuestión de poner límites. Poner límites no debemos entenderlo como una imposición de la autoridad de los padres sobre los hijos, como una imposición de lo que deben hacer. Cuando nosotros pensamos que los papás tienen la razón, porque son los papás, lo que estamos generando es una noción de un conflicto en la transmisión intergeneracional de los valores, del conocimiento y de las experiencias que queremos compartir. El rol de los límites y el rol de esta función contenedora tendría que ser, de alguna manera, favorecer la respuesta del adolescente a la pregunta: ¿cuál es mi lugar en el mundo? ¿Cuál es mi posición en la familia? ¿Cuál es mi rol en todo esto? Y esto es algo que el adolescente tiene que descubrir en este transitar. Y eso causa demasiada ansiedad. Entonces, esta noción del rol de los padres tiene que ser un rol no hacia los elementos que mencionaba hace un momento, bullying, trastornos de sueño, trastornos de dificultad en la relación y algunos otros más, sino salud y positividad en el desarrollo, que tiene que ver con la aparición del pensamiento creativo y la creatividad manifestada a través de buenas relaciones interpersonales, sublimada en el arte o en algún deporte. Yo quería rescatar una pregunta que hace Gaby. Gaby, saludos Gaby. Apagó su cámara Gaby Acosta Chida. Bueno, Gaby decía en el chat, dice, la forma en que calme la ansiedad del bebé, la forma en que calmen la ansiedad del bebé influirá como al llegar a la adolescencia enfrente la ansiedad propia de... Sí, claro. Yo les hacía la comparación de este vasito que tenemos todos adentro, ¿no? Ese vasito se va construyendo, que es la contención y que es el aparato mental, se va construyendo desde el nacimiento. Entonces, si un bebé tiene una mamá que puede metabolizar las ansiedades que él está experimentando, y a lo largo de la vida, decía Giovanni, hay ansiedades desde que se nace hasta que se muere, ¿no? Y entonces, si el bebé va teniendo estos sostenes de tranquilidad, de metabolización, no de tranquilidad, no es que la mamá tranquilice, sino la mamá metaboliza, ¿no? Modifica, transforma, traduce estas ansiedades, ¿no? Ustedes han visto mamás que de repente saben y distinguen el llanto del bebé, tiene hambre. Y todo el mundo, pues llora igual que todos los niños, no, tiene hambre, ¿no? Esa es la traducción. Entonces, si eso se va haciendo, se va logrando tener este intercambio armónico entre bebé y mamá, bebé y adulto que lo cuide, entonces se va a ir construyendo poco a poco este aparato de contención que se pondrá en juego en la vida del adolescente y en toda la vida misma, ¿no? Nosotros nos podemos cachar de repente muy agobiados y diciendo, tranquila, no va a pasar nada, tranquila, ¿no? Esa es una posibilidad de contención, es que nuestro aparato de contención está funcionando. Entonces, sí es una construcción, pero en la adolescencia, esta fuerza de la intensidad, dice, Betty las nombra como pulsiones, hace que nuevamente se desborde y entonces se devenga en ansiedad y por lo tanto requiera el adolescente un sostén. Yo ahora me peleo un poco con el término, no sé, Giovanni, Javier, me peleo un poco con el término de límites, porque pienso más en la firmeza de los padres, ¿no? Versus la autoridad, el cuidado versus la sobreprotección, porque el concepto de límites de repente a mí se me hacía un poco muy complejo y conductual. Entonces, por eso lo he transformado, lo he entendido y lo he ido entendiendo como la firmeza que puedan tener los padres en lo que ellos están diciendo y en la manera en cómo lo estén diciendo. Y cada uno lo sabrá, ¿no? No sé qué piensen, Giovanni y Javier.
Ivette. También hay otra pregunta, ¿no? De la anorexia. Ay, Ah. ya se me fue. Ya no la veo. Ajá, el cutting, el insomnio Ah. son representaciones de la ansiedad. También los pensamos como síntomas que manifiestan algo, ¿no? Que manifiestan un conflicto y son representantes de algo, sobre todo lo que estabas diciendo, Lucero, de cómo se pueden manifestar en el cuerpo. El cuerpo se vuelve como un receptorio de comunicación del adolescente, ¿no? Entonces, la oportunidad que tenemos cuando vemos pacientes así es explorar el conflicto, no haciendo generalizaciones, pero estamos entendiendo que la ansiedad es un motor, o sea, que mueve para, por decirlo, para bien y para mal, ¿no? Pero son las expresiones que un adolescente tiene de un dolor emocional. Sí. Creo que esta cuestión con la ansiedad, por eso mencionaba hace un momento en mi participación la cuestión de que la ansiedad puede tener diferentes manifestaciones sintomáticas, es decir, diferentes elementos en los cuales puede salir y puede darnos como esta noción de que algo está aconteciendo, que tiene que ver pues justamente con este elemento de ansiedad, tal cual como lo manejamos en psicoanálisis, como una cantidad de energía libidinal que de alguna manera se aglomera y genera un estado de displacer. Y que en este caso el adolescente es justamente encontrar el camino para poder liberar esa energía acumulada que causa ese displacer. Justo sería la noción de la búsqueda de cierto satisfactor que permitiera hacer que se sintiera bien. Con lo que mencionaba Lucero, gracias Lucero por recordarme esa palabra que tú utilizas en lugar de límites, porque desde hace rato estaba tratando de recordar qué palabra utilizabas. Y sí, el tema de los límites, por ejemplo, creo que de repente en esta cuestión de la exigencia de nuestra cultura contemporánea a la felicidad, cuando decimos a los padres que hay que colocar límites, de repente ellos piensan en esta noción como autoritaria de hacer cosas que impidan que el adolescente desarrolle sus habilidades. Y la idea no va por ahí. La idea justo es la noción de esta firmeza de ley, como la mencionaba Javi, que permitiera justo que hubiera como un soporte que favoreciera que el adolescente desarrollara sus habilidades bajo ciertos elementos de cuidado. Y no significa que vamos a estar tras el adolescente cuidando que haga las cosas como esperamos que lo hagan, sino que el adolescente tenga como una situación de saber que independientemente de lo que suceda, tiene el respaldo de la familia y el respaldo de los padres. Y que esta firmeza implica que hay reglas que no pueden pasarse. Es decir, hay elementos que son, tal cual como dicen los maestros, formativos. Claro, de acuerdo en esta parte con el concepto, ¿no? Creo que es algo que incluso dentro de los mismos adultos cuesta trabajo poder integrarlo, ¿no? Entonces, pensarlo así como desde la firmeza me parece acertado. Bueno, voy a seguir leyendo aquí los comentarios. La ansiedad en un adolescente también se encuentra en la comunicación con los padres, puesto que se presentan los mensajes doble vínculo y esto genera confusión en ellos mismos, ya que los padres solo se basan en ver a sus hijos como las típicas personas que mientras respiran y coman todo gira de maravilla, pero incluso a los padres les cuesta vislumbrar entre un límite, un castigo, una manipulación y la rebeldía, ¿no? Claro, justo eso es lo que estamos comentando, ¿no? Y por eso la palabra firmeza toma una relevancia importante para aclarar. De ahí dice Linda López, y hoy donde la sexualidad y lo que esto abarca está más abierta, hay adolescentes que buscan los mismos derechos entre hombres y mujeres y de pronto en ciertas preparatorias podemos encontrar chicos vistiendo falda sin que se declaren homosexuales, pues al menos dicen estar bien instaurados en su posición de varones, pero hay una rebeldía ante la fuerza del feminismo de sus compañeras y los padres no están aguantando y están cayendo en ansiedad. ¿Qué podrían comentar respecto a este fenómeno? Sí, claro, todo eso asusta mucho, ¿no? La identidad de género, esos temas de la sexualidad, seguro que genera mucha ansiedad porque rompe con lo
estereotípico que hemos venido como sociedad trabajando. Sí, creo que aquí la cuestión es parte de la adolescencia, esta exploración de diferentes, ¿no? Identidades y diferentes situaciones. Digo, no sé qué tanto vaya justo, o sea, pensarlo en un adolescente justo como el hecho de que se ponga falda quiere decir que ya está buscando, ¿no? Como esta parte femenina, no lo sé, tal vez es, insisto, como una forma de explorar, ¿no? De rebeldía, de buscar otro tipo de forma. Y entonces, bueno, creo que hay que ser como muy cuidadosos, ¿no? En pensar en este tipo de cosas y creo que pues ahí está, ¿no? El poder contener, el poder ayudar. Digo, no porque se ponga una falda quiere decir que ya es un estereotipo, ¿no? Que ya cae en, ¿no? Una de las cuestiones, identidades y todo esto que se está moviendo, ¿no? Se está construyendo, creo que es lo que estamos haciendo, estamos construyendo apenas toda esta nueva dinámica con respecto al género y la sexualidad. Pero bueno, creo que es una pregunta muy importante, no sé mis colegas qué piensan. Yo quería preguntar a Linda si los chicos están en contra de las chicas feministas o sea, ¿desde dónde lo hacen? Se visten se ponen sus faldas como en apoyo a este tema de género o desde dónde lo sabes? No es que estén en contra, sino más bien lo que ellos alegan es que porque las chicas pueden usar pantalones y ellos no pueden usar faldas, porque las chicas se pueden maquillar y ellos no. O sea, si está el feminismo buscando esta igualdad, bueno, pues ellos también quieren estar con estos derechos que solo las mujeres aparentemente tenemos, ¿no? Entonces, están con estas situaciones, pero los papás se están volviendo locos, o sea, no están aguantando semejante presión porque todos tienen miedo que sus hijos se vuelvan homosexuales. Entonces, de alguna manera yo les he dicho a algunos que se han acercado a mí, que en esta etapa, justo lo que decía Luis Javier, ¿no? Pues están probando y están en esta rebeldía, que al contrario, si ellos les impiden, puede ser contraproducente, porque entonces va a llegar la rebeldía más lejos. Mejor escuchar desde dónde lo hacen. Y una mamá me decía, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Le tengo que comprar ropa de mujer? ¿No? Entonces, pues sí es un tema un tanto complicado, porque entonces, ¿dónde también pones los límites, no? Yo te voy a contestar desde mi postura y Giovanni, que le gusta mucho el tema, ya estudia mucho sobre género, y no sé si Betty o Javier después. Yo creo a mí me parece maravilloso que los chicos hagan esto. Y me parece maravilloso en el término, no de que se pongan vestido, falda o no se pongan falda, sino en esta comunidad adolescente que se arma y que conjuntamente a la comunidad adolescente, entonces lo que hacen es ir en contra de la autoridad en grupo. Y eso me parece como muy divertido en el término de que no están cuestionando al padre o a la madre de manera sola, sino en grupo, y a la autoridad misma y metan a la institución en jaque, que me parece que es una gran osadía de parte de estos. Betty hablaba de la arrogancia de los adolescentes y ahí está. Ahora, me parece que aquí, yo les decía hace rato en términos de contención, entiendo que Linda trabajas en una escuela. No, más bien tengo varios pacientes adolescentes y de pronto... Y hablan de esto. Están hablando de esto. Yo no sé si sea dentro de una misma prepa lo que está sucediendo esto, pero me parece que hay que contener a los papás. Me parece que nosotros como terapeutas hay que contener a los papás agobiados y irles metabolizando esto que, como dice Bion, esta experiencia de ver a su hijo con falda y salir con falda, y vivirse con falda y tratar de ir explorando las fantasías de los papás y tratar de ponerle palabras a esta angustia que tienen de la adolescencia. Y creo que cuando los papás se sienten sostenidos y comprendidos de su propia angustia, entonces ellos van a disminuir la angustia. La escuela, no sé si sea un grupo, suena como a grupo, ¿no? Como es un grupo de chicos. Sí, son varios los que están haciendo eso.
en una misma escuela. En una misma escuela. Entonces me parece que le tocará a la escuela hacer una estrategia para tratar de entender qué está pasando en estos muchachos y de la manera de poder traducir esto y de no agobiarse. Me parece que es un momento osado y yo se los manejaría así a los papás, ¿eh? Yo me parece, digo, haciendo toda una exploración realmente si no hay una dificultad de los papás para hablar de la homosexualidad y para entender la homosexualidad, me parece que yo se los traduciría de una manera para que la mamá no se angustie tanto y que no se asuste. Yo les decía hace ratito, ¿no? Que nosotros mis papás pacientes, yo les digo, no te asustes, no te asustes. Es así, y van a venir cosas peores. Peores como el alcohol, ¿no? Que ya está la marihuana. Entonces, no te asustes, ¿no? Y contener esta angustia en los papás, me parece. Giovanni, estabas levantando la manita hace rato. Gracias, Lucero. Sí, al respecto de esta pregunta que nos hace Linda, creo que aquí es un punto importante y retomando lo que les decía al inicio con esta cuestión de considerar los factores exteriores que tienen que ver con el proceso histórico sociocultural que estamos pasando, creo que es un momento bien importante porque se están rompiendo los elementos de lo que entendíamos por masculino y femenino. Es decir, estamos en un proceso bien interesante de reestructuración de lo que es lo masculino y lo femenino. Y esto tiene que ver con algo que también mencionaba hace un momento, con la cuestión de una transmisión intergeneracional, es decir, esta noción de cómo los abuelos fueron masculinos y femeninos, los padres adquirieron las identidades de lo masculino y lo femenino, y cómo esta generación está tomando lo masculino y lo femenino. Las tres generaciones tienen ideas totalmente diferentes al respecto de lo que es la noción del género. Y claro que este movimiento que estamos viendo con los jóvenes en este momento en las preparatorias, esta noción de que los varones quieren utilizar falda, independientemente de si su orientación sexual es heterosexual u homosexual o bisexual, tiene que ver mucho con esta noción de la identidad, esta noción de cómo soy, quién soy. Y la noción de la masculinidad de repente tiene que reinventarse, tiene que encontrar nuevas maneras de ser masculino. Y claro que esta noción de ser masculino en la actualidad implica el reconocimiento de esos componentes femeninos de la identidad, porque tanto hombres como mujeres nos conformamos por elementos masculinos y elementos femeninos. Y esos se mezclan de alguna manera en nuestra psique para dar un resultado final de quiénes somos. Y no tiene nada que ver con nuestra orientación sexual. Eso es un tema aparte. También hay un comentario de María Dolores que habla como de estas dificultades que existen en las dinámicas familiares cuando las jerarquías están invertidas, ¿no? Y de cuando hijos mayores hacen las veces de padres o de madres porque la dinámica así es. Hay un terapeuta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana que se llama Lauro Estrada Inda, que habla sobre el ciclo vital de la familia y entonces habla mucho de lo que pasa en las dinámicas familiares cuando coincide de repente que la adolescencia de los hijos coincide con la menopausia o andropausia de los padres y las muertes de los abuelos. Y que ahora, por ejemplo, además de eso, muchos papás y mamás trabajan y entonces o se apoyan en los abuelos o a los hijos mayores les relegan responsabilidades. Yo aquí lo que les podría compartir es que a veces eso, que ya no se da tanto porque las familias son más pequeñas, pero siempre que hay alguien que cumple una función de sostén, va a ser muy importante para la vida psíquica de otro, ¿no? Porque aunque sea un hermano mayor, se vuelve una figura de sostén para el inmediato inferior. Yo lo que podría decir. Y la siguiente pregunta de César Guillermo dice que si reprimir a un niño desde pequeño influye la ansiedad en su adolescencia y a qué grado, a qué consecuencias hay. Pues es importante, ¿no? Porque la represión siempre va a ser una función
de no permitir la expresión de las emociones desde la infancia, ¿no? Entonces, habría que ver también de manera particular a qué grado es esa represión, pero la represión siempre va a obstaculizar la libertad de esos montos que son tan importantes en la infancia como es la agresión y como también es la sexualidad infantil, ¿no? Todas esas fantasías ricas en la mente de los niños y que a veces al reprimirles, pues sí va a tener una consecuencia en su estructuración psíquica, ¿no? De que como yo desde mi formación de la psicología del yo, tenemos una parte muy importante que le llamamos super yo, que si se vuelve muy punitivo, muy persecutorio, va a generar montos de ansiedad importantes en la persona, ¿no? Y bueno, pues si la ansiedad sí es tratable o curable, no, la ansiedad está siempre. Y es importante ni curarla ni descurarla, sino permitirla y entenderla y ayudar a procesarla y tramitarla, como lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y tolerarla, ¿no? Uh-huh. Tolerarla. ¿Puedo hablar? Sí, Marta, adelante. Lo que pasa es que y aceptarla también. Por la ansiedad ahorita que dijeron, pues tolerarla y aceptarla también. Porque es algo que a todos nos va a acompañar la ansiedad. No es de que se termine, comienza y ya se quita, no. De hecho, todos nosotros, todos, vivimos en cierto grado de ansiedad cuando estamos acostumbrados a estar de una manera y luego a pasar de otra. Por ejemplo, cuando se te muere tu madre, es un evento postraumático también. O sea, es un evento donde te genera ansiedad, donde tuviste esta figura que a muchos jóvenes se les muere su mamá. Y pues dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esta nueva vida? Quieres que te resuelvan todo, ¿quién me va a ayudar? Te sientes indefenso, pues. Se sienten indefensos el adolescente y dice, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pero eso le genera ansiedad también al adolescente, el no tener el recurso, no tener a la figura que supuestamente está para proteger lo que es la mamá. Entonces la ansiedad nos va a acompañar a todos, adultos, niños, adolescentes, durante toda nuestra vida, porque es parte de, ¿no? O sea, no, Claro, nadie estamos exentos. así es, Marta, y justo como lo dices, y como ya lo hemos mencionado desde un principio, esto los va a ir acompañando desde que nacemos hasta que dejamos este plano, ¿no?, de la Tierra. Y bueno, pues vamos a tener que ir cerrando. Yo sé que todos estamos súper así ya apasionados con este tema, con este y con muchos, ¿no? Porque digo, este es uno de los muchos conversatorios que tendremos durante todo este año 2022. Les hacemos la gran invitación a nuestro próximo evento, que tenemos nuestro taller que se llama ¿Es posible el diagnóstico en la adolescencia? Es una pregunta, ¿no? Entonces vamos a ir abordando todos estos temas, ¿no? Trabajamos nosotros como el grupo Shaique. Les vuelvo a recordar que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, nuestra página web. Ahí tenemos también artículos, blog, ¿no? Preguntas, lo que ustedes puedan solicitar, también nos pueden encontrar en nuestra página web. Les vamos a mandar, si quieren, la imagen para que nos puedan contactar si tuvieran alguna otra duda o pregunta. Muchísimas gracias, Giovanni, por tu participación. Muchísimas gracias. Oye, hay una última pregunta, un último comentario. Ay, perdón. Ok, ¿dónde está? No la encuentro. Hasta abajo. Qué guay, me encantan sus reflexiones inclusivas, tan reales. A mí me parece que compartimos un dolor, el capital, y sobre de eso irnos transformando. Es de humanos empatizar ante la desigualdad, ante el deterioro ambiental,
si hubiésemos llegado a la madurez todos como individuos, no estaríamos debatiendo estas cuestiones. En ese sentido, la lucidez, ¿no? La metáfora elemental de cada estado de la materia, la liquidez, perdón, la metáfora elemental de cada estado de la materia. Gracias, María Fernanda. Gracias, María Fernanda. Pues sí, ha sido muy rica todo este conversatorio. Y bueno, muchísimas gracias también Luis Javier, Lucero, Betty, y a cada uno de ustedes. Digo, si los nombro a todos no terminaríamos hoy, pero muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Coloqué la imagen en el chat de aquí, no sé si la puedan descargar. Según me dijo que sí la cargó bien, entonces, bueno, ahí viene la información del taller próximo. Bueno, tiene día, el taller se va a dar inicio el 21 de abril. El 21 de abril, ese es un taller, igual se va a dar por Zoom, y ese tiene un pequeño costo de 150 pesos y es de 6 de la tarde a 8 de la noche. Digamos que es un taller donde ¿Perdón? 9. Bueno, de 6 a 9. Entonces, se los compartimos para que, si están interesados, ahí están como les insisto, nuestras páginas, ¿no? Y nuestro número telefónico también está ahí en nuestro correo. Nuestro correo, nuestro número telefónico, Facebook, Instagram. Nos pueden encontrar como Grupo Shaike. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y si no, pues muchísimas gracias a todos por su... Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.